Buenas tardes a todos mis amigos y mis hermanos, donde quiera que estén. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo. Este es su espacio Brújula Social RD, donde solo decimos la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Mis amigos y mis hermanos, les prometí que íbamos a seguir hablando del proceso electoral. Historia reciente del proceso electoral para que los actuales opositores no olviden los fraudes electorales que se le han hecho en su contra. Vamos a seguir con las elecciones del año 1994 y luego las elecciones del 1996. En las dos participaron José Francisco Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar. Peña Gómez como candidato presidencial y Bogar a la vicepresidencia, tanto en el 1994 como en el 1996. Pero tal parece que Balaguer dijo imposible que ganara Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar. Y la historia demuestra con hechos que el hombre se decidió a impedirle el paso a la figura de José Francisco Peña Gómez. 1994. Contra el PRD y José Francisco Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar se hizo el más grandioso fraude electoral el 16 de mayo del 1994. La Junta Central Electoral en ese entonces estaba dirigida por Manuel Rafael García Lizardo y sobre todo por Leonardo Matos Berrido, alto dirigente reformista y muy allegado a la persona de Joaquín Balaguer, quien gobernaba el país en el 1994. El Senado de la República, controlado totalmente por los reformistas, aprovecharon esta mayoría aplastante y designaron una Junta Central Electoral a su antojo y conveniencia. En esas elecciones, el PLD iba presidido por Juan Bosch y Leonel Fernández Reina a la vicepresidencia. El PRSC iba con Balaguer a la presidencia y Jacinto Peinado Garrigosa a la vicepresidencia. Por el PRD, repito, José Francisco Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar. Ya para el mismo día 16 de mayo del 1994 se hablaba de que el fraude estaba montado. El mismo día de las elecciones, la Junta Central Electoral por resolución cambió el horario de votaciones, un horario que estaba hasta las 6 de la tarde, desde las 8 hasta las 6, lo cambió para extenderlo hasta las 9 de la noche. Cosa extraña, pero sobre pretexto de que se le diera mayor participación a la población nacional a votar. En estas elecciones los reformistas votaron 2 y 3 veces en diferentes colegios electorales. También, como parte del fraude, fueron excluidos del padrón electoral un promedio de 200.000 personas que presumiblemente eran militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que encabezaba Peña Gómez. A los partidos políticos de la oposición le entregaban un padrón electoral en ese entonces.
y en el padrón electoral supuestamente aparecían todos los militantes de los partidos, pero cuando iban a votar estaban excluidos, estaban dislocados y las personas o los ciudadanos no sabían dónde iban a votar. Estas eran partes de las maniobras fraudulentas que en reiteradas ocasiones hacía el Partido Reformista gobernante. En los cómputos electorales, el Partido Reformista siempre salía a la delantera y era muy difícil que se diera su espacio a un partido de la oposición. Y así fue en el 1994. Balaguer ganó supuestamente o aparentemente estas elecciones, llevándole a Peña Gómez una mínima diferencia de 22.289 votos. El PRI, con Jacobo Magluta a la cabeza, obtuvo 68.910 votos. Pero estos votos pudieron favorecer a Peña Gómez y Peña Gómez había rechazado el apoyo que Jacobo Magluta le había brindado públicamente. Esto fue un error histórico de dos amigos, dos hermanos, como Jacobo Magluta y Peña Gómez, que se distanciaron, y esto le ocasionó que ni Jacobo Magluta fuera presidente nuevamente, aparte de los 43 días aquellos, y que Peña Gómez tampoco pudiera obtener el triunfo electoral. Con esa pequeña diferencia le ganó Balaguer a Peña Gómez en el 1994. Pero las irregularidades fueron grandes, monstruosas, y fueron demostradas, y se organizó una denuncia nacional e internacional contra el fraude descarado, como lo calificó Peña Gómez. El PRD impugnó las elecciones por el dislocamiento del listado de votación en los distintos colegios electorales, pero las impugnaciones no prosperaron porque la Junta Central Electoral, encabezada por Manuel Rafael García Lizardo y Leonardo Matos Berrido, rechazaban todas las impugnaciones que hacía la oposición política. Claramente, la OEA determinó que habían personas que votaban en diferentes mesas electorales y que fueron dislocadas, y que habían otras personas que votaban 2 y 3 veces. Esas eran las personas o los ciudadanos que favorecían al Partido Reformista. También se determinó en esas elecciones que habían más votantes que cedulados en el padrón electoral. Es decir, habían más o mayor cantidad de electores o personas que habían ejercido el voto que los registrados en los padrones electorales que les suministraban en las mesas electorales a los distintos partidos. Ante la presión nacional e internacional que fue objeto de estos resultados electorales, el doctor Joaquín Balaguer, que veía el peligro al doblar de la esquina, igual que los empresarios dominicanos, se metieron en miedo realmente y convocaron a los líderes, entre comillas, a los líderes nacionales para una reunión y resolver el problema que se había suscitado para el día 10 de agosto del año 1994. En esta reunión, con los líderes empresariales, los políticos y los religiosos,
se llegó a un acuerdo y se suscribió lo que ellos denominaron el Pacto por la Democracia, pero que yo muy particularmente es definido como el Pacto contra la Democracia. Y eso lo dejo ver muy claramente en el librito ensayo que publiqué en el 2007, 44 años de elecciones democráticas en la República Dominicana, 1962-2006. El Pacto contra la Democracia especificaba resolver el problema electoral, modificar la Constitución de la República, recortar 2 años del periodo de Balaguer, fijar elecciones para el 16 de mayo del 1996, incluir el 50% más 1 para ganar las elecciones. Este era un gancho directo a Peña Gómez. Establecer la segunda vuelta electoral si ningún partido político sacaba el 50% más 1 en la primera vuelta. Crear el Consejo Nacional de la Magistratura y separar las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales por cada 2 años, entre otros pormenores, del momento de la suscripción de dicho pacto contra la democracia. Todo esto fue para engatusar a José Francisco Peña Gómez y evitar que Peña Gómez fuera presidente de la República, como tal se hizo, que posteriormente muriera de un cáncer en el estómago, precisamente por toda la maldad que le hicieron a Peña Gómez y por toda la campaña difamatoria y sucia, aberrantes que le hicieron a Peña Gómez durante el desarrollo de la campaña en 1993 y en el 1994. Balaguer consiguió lo que quería. Jamás Peña Gómez fue presidente y mucho menos Fernando Álvarez Bogar vicepresidente. Porque en el 94 como en el 96 Balaguer entendía que si Peña Gómez ganaba y Fernando Álvarez Bogar era vicepresidente y ante la enfermedad evidente de Peña Gómez, este moría en el transcurso de su mandato presidencial, el presidente sería Fernando Álvarez Bogar. Y entre Fernando Álvarez Bogar y Joaquín Balaguer habían problemas serios, habían discrepancia política, pero también habían enconos personales, y eso Balaguer no lo perdonaba y estaba latente en la campaña electoral. Llegó un momento en que Balaguer le dijo a Álvarez Bogar: cuidado con tocar esa tecla. Y Álvarez Bogar, que había comenzado a hablar de Joaquín Balaguer, a partir de ese momento, de esa amenaza pública que le hizo Balaguer a Fernando Álvarez Bogar, se cayó para siempre. Todas estas maniobras y manipulaciones electorales de parte del gobierno de Balaguer dieron al traste con las elecciones de 1994. ¿Y por qué nosotros tratamos ahora? ¿Por qué nosotros tratamos ahora de analizar estos episodios históricos recientes? Es porque los pueblos que no conocen su historia tienden a ser condenados porque la pueden repetir nuevamente. Hay que conocer la historia para no repetir esos mismos errores y esos hechos y acontecimientos o equivocaciones que cometimos en el pasado. Y ahora la oposición que encabeza Luis Abinader tiene que tomar muy en cuenta todos estos errores que se han cometido en el pasado y tratar de corregirlo ahora y frenar, porque la historia clara de la Junta Central Electoral es de
maniobras y manipulaciones fraudulentas, porque siempre el partido que está en el poder normalmente tiene la mayoría en el Senado de la República, y el Senado de la República es que nombra los miembros de la Junta Central Electoral, y siempre tratan de nombrar personajes complacientes al poder y al gobierno. Esto sucedió en el 1994 y esperamos que le demos seguimiento, porque reitero, en 21 torneos electorales, 21 con el del 16 de febrero, reciente, municipal, que también al inicio ustedes saben que se hizo un sabotaje electoral. Hay 14 torneos o comicios electorales viciados. De 21, 14. Solamente 7 fueron torneos o comicios electorales más o menos limpios y transparentes. Imagínense la historia de la Junta Central Electoral, donde no ha podido hacer reales elecciones libres, independientes, transparentes, imparciales, con la credibilidad que merecen estos tiempos. Tenemos que estar muy atentos, pueblo dominicano, por los fraudes que se puedan estar fraguando, porque estas gentes que están en el poder manejan muy bien las manipulaciones y las maniobras fraudulentas, y por eso todavía están en el poder y hay que sacarlos del poder. No nos perdamos de vista la Junta Central Electoral. Hay que darle seguimiento permanente, paso por paso. No se le puede perder un solo segundo a los trabajos que se están haciendo en la Junta Central Electoral, y sobre todo el mismo día de las elecciones. Atentos, pueblo dominicano. Mis hermanos y mis amigos, este ha sido su espacio Brújula Social RD. Será pues hasta la próxima.